Bienvenidos a este subcomité de obras y proyectos del ZAPAN. Para este día tenemos la siguiente agenda. En el punto número 2, la revisión y aprobación para otorgar los fallos de la obra, en este caso de la rehabilitación del alcantarillado en la colonia El Cuecillo, zona norte, segunda etapa. Número 3, la revisión y aprobación de la modificación a las bases de licitación. Número 4, asuntos generales. 5, lectura de acuerdos. Si me haces favor, Ulises, de pasar, como dice el punto número 1, la lista de presentes y la declaración de quórum y asimismo la aprobación de este orden del día. Claro que sí, muy buenos días a todos y a todos nuevamente. Se da inicio formalmente a esta reunión del Subcomité de Obras y Proyectos, siendo hoy 20 de octubre del presente año 2022. Y bueno, como ya lo comentó el director, estaremos pasando lista y al escuchar su nombre, les voy a agradecer que me digan si están de acuerdo con el orden del día a que se dé lectura, por favor. Ingeniero Enrique de Aro. Presente. Gracias. Contadora Mireya del Carmen Plasencia. Presente. Muy bien. Contador Juan Ignacio Martín. Presente y aprobado el orden del día. Gracias. Ingeniero Martín Besonar. Presente. Perfecto. Aprobado. ¿De acuerdo con el orden del día, ingeniero Martín? Sí, de acuerdo. Correcto, gracias. Licenciado Juan Carlos Cachat. Presente y de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias, licenciado. El ingeniero Rafi Yamín avisó previamente la imposibilidad para poder estar el día de hoy por un empalme de agendas, por lo cual se sentará la causa justificada de su ausencia. La maestra Leti Villegas se estará incorporando. Regidora Araceli Escobar. Presente y a favor del orden del día. Buenos Gracias, días. regidora. Ingeniero Roberto Guerrero. Presente. Gracias. Ingeniero Gerardo David. Presente. Bien, ingeniero Daniel Ramírez. Presente. Muy bien, contadora Lupita Razo. Presente. Correcto, se hace constar entonces que en términos del artículo 93 del reglamento de ZAPAL existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión el día de hoy. Asimismo, tiene por aprobado el orden del día a que se dio lectura. Adelante, ingeniero Martín Besonar. Quería decir que en el siguiente punto me tengo que disculpar por conflicto de intereses con la compañía Eco del Bajío. Correcto, sí, lo tenemos anotado y por favor en la exposición del punto lo haremos constar. Asimismo, se hace constar la presencia de la maestra Leti Villegas. Maestra, buenos días. Buenos días, buenos días. Perfecto. De igual forma, están presentes para esta reunión los siguientes funcionarios públicos, el arquitecto Pepe Lupe Méndez. Arquitecto, buenos días. Sí, buen día a todos. Saludos. Gracias, arquitecto. De la misma forma está el licenciado René Alejandro Velázquez, el ingeniero Guillermo Federico Pérez Ojeda y la ingeniera María Soledad Alcaraz. Adelante, por favor, con el punto número 2 y obviamente con la precisión que ya comentó el ingeniero Martín sobre la excusa de participar en el mismo. Muy bien. Bueno, para esto es la rehabilitación de la red de alcantarillado en la colonia El Cuecillo, zona norte, segunda etapa. Aquí les presento las constructoras o empresas que están participando, sus socios respectivos, por si alguien más tiene alguna situación. Muy bien. Bueno, como pudieron ver, son 6 empresas las que se inscribieron para este concurso. Estamos hablando de tubería de PVC sanitaria, en su mayoría, que es PVC de clase 20, diferentes diámetros, 10, 12, 18, y bueno, pues una tubería muy pequeña, menos de 1 kilómetro, en tubería de concreto reforzada junta hermética, es de 30 pulgadas. Ahí pueden ver también la zona del Cuecillo que se está pretendiendo rehabilitar. En el tema del presupuesto de referencia, tenemos 27 millones 008,545,000.58. La primera empresa que tenemos es la constructora Baje SADCB con 9.71. Entonces,
9.71 y con una propuesta de 22.349.582.74 pesos. La segunda empresa, Grupo Constructor Chicome, con una propuesta por debajo del 6.77, 23.076.551.53 pesos. Proyectos y Construcciones Rames SASB, con una propuesta por debajo del presupuesto vigente de la zona de 3.70, 23.838.156.97 pesos. La constructora y arrendadora maquinaria de León, con 0.40 por encima del presupuesto vigente de la zona, igual todavía por debajo del presupuesto de referencia, 24.850.982.24 pesos. Corporación Lantana SSB, 0.96 por encima del presupuesto vigente de la zona, 24.991.195.58. Y Consorcio Constructor Eco del Bajío, SASB, con una propuesta por encima del 2%, 25.247.316.98 pesos. Para esto, comentarles que, bueno, aquí nada más hay un error en la parte de arriba, nada más para omitirla. El presupuesto está mal, nada más para, vamos a actualizar aquí la tabla, pero ya está, ahí está, ahí están los montos. Comentarles que derivado del monto y derivado de los criterios que se han establecido en este subcomité, esta evaluación es por puntos y porcentajes, por lo cual les presentamos la siguiente evaluación ya una vez que se ha hecho las propuestas. Aquí, bueno, estos son los que cumplen. Primero vámonos a los que no cumplen, precisamente para que ustedes escuchen los motivos por los cuales están desechándose estas propuestas. Claro, gracias. Respecto a la primera propuesta de constructora Baje, en la parte técnica no acredita experiencia en obras similares. Habla de tiempo, tipo y monto. Estamos pidiendo una rehabilitación de al menos el 50% de la oferta que propone el contratista. Y no presenta certificado vigente de la tubería. Se refiere al certificado de la necesidad de la tubería de concreto que se solicitó obligatoria en las bases de licitación. En la segunda propuesta, el Grupo Constructor Chicome tiene 3 observaciones financieras. Si esta empresa presenta sus cartas de opinión del SAT, del IMSS y la constancia de Infonavit ya no están vigentes y esta es una causa de desechamiento. En la parte técnica tampoco acredita experiencia en obras similares y tampoco presenta en la parte económica el documento que acredita el certificado de hermeticidad de la tubería de concreto. Bien, esas son las observaciones que se tienen a las empresas que no cumplen. Si hubiese algún comentario, me gustaría de una vez recibir la retroalimentación si no, para pasar a este cuadro frío que tenemos de las empresas que sí cumplen. Adelante, Arquín. Sí, gracias. Pues nada más un comentario. Hay un antecedente. Estuvimos recibiendo información por parte de Contraloría Interna de Zapal y por parte del ingeniero Memo sobre unas observaciones. No sé si nos pudieran platicar cuál fue el análisis de estas observaciones, sobre todo de la empresa, que tienen por ahí algunas inconsistencias en precios unitarios. De acuerdo, aquí. Respecto a la primera propuesta, hablamos de proyectos y construcciones Rames, nos observa la Contraloría que en su tarjeta de precios no considera los tapones en las descargas. La suma de esos tapones está 144,000 pesos. De mesa de trabajo, se llega al acuerdo de que no afecta la solvencia de la propuesta cuando se presentan 2 razones. Primero, 2 supuestos. Primero, cuando el error no se daña el erario, es decir, va en contra del contratista, que en este caso pasa eso. También, cuando no rebasa el 50% de su utilidad propuesta, creo que por ahí estuviste en esa reunión aquí, tampoco rebasa el 50% de su utilidad propuesta. Entonces, son 144,000 pesos que estarían en contra del propio contratista, que lo tiene que hacer o sí, ¿eh? O sea, no
no es como que lo deje de hacer. Si en obra se tiene que revisar que se ejecute el concepto completo. Entonces, por esa razón no se considera una causa de desechamiento. Ok. Sí, presidente, lo comento por eso, que sí estuve en esa reunión. Y hay otro criterio que quisiera también que se explicara. En un concurso pasado, ¿verdad? Se hace, precisamente yo he pugnado en varios concursos, que se haga este análisis, ¿no? De precisamente si afectan o no la solvencia de las empresas. Sin embargo, en una ocasión pasada, el futuro creo que fue el pasado, donde una empresa comete el error de no incluir en su propuesta conjunta una partida para ejecutar esas partidas, es decir, no se comprometió a hacer esas partidas. Y también preguntábamos eso en qué afectaba la solvencia. Sin embargo, en aquella ocasión, el área jurídica nos hizo el comentario que porque viene en ley precisamente ese requerimiento. Y ahora pregunto lo mismo, el criterio que está aplicando como que no es congruente, porque en la ley se menciona, en la ley, en el reglamento tanto municipal como en el estatal, de que los precios unitarios deben guardar congruencia y deben incluir todos los materiales. O sea, es un requerimiento de ley, más allá de pasar a hacer el análisis de, bueno, según el criterio que nos explicaron, ¿verdad?, en el área jurídica. Primero se debe de evaluar si se cumple con la ley. En este caso creo que sí es una falta a la ley. Este precio mal integrado, es una integración deficiente, que dice la ley que deben de guardar congruencia, considerar todos los materiales y las especificaciones. Eso va en contra de la ley. Y aplicando el mismo criterio, pues sería que se analizara, ¿no?, para ser congruentes. Es cuanto. Bueno, yo voy a opinar aquí en este punto, si me permiten. O sea, entendiendo la parte anterior aquí, donde un contratista no considera unos conceptos, es distinto para mí la evaluación que se está haciendo, porque estos tapones que tienen que ver con la prueba de hermeticidad que se tiene que hacer a la tubería. Entonces, sí, por eso cuando dice Memo, sí o sí se tienen que considerar, es porque forman parte de. Entonces, en ese sentido, la verdad es que estaríamos evaluando el que lo tiene que hacer y va en su contra. No es un concepto que no esté considerando para, pues de alguna manera, dejar de hacer algunos conceptos que vienen en la obra, ¿no? ¿Qué tal aquí? Aunado tu comentario aquí, mira, la vez pasada, ya recuerdo ese tema, fue por la omisión de un documento que solicita la ley. No fue un comentario en precios ni en una tarjeta de precios unitarios. Desde que se establece la política de aquí en mesa de trabajo, se ha revisado este supuesto del 50% de la utilidad y no ha habido una propuesta que esté en este supuesto. De la propuesta que mencionas, no recuerdo bien la obra, pero lo que estoy seguro es que la ley te pide cierta documentación por ley y en ese caso la empresa no lo presentó. Y entonces estaremos hablando de otro tema que a lo mejor el impacto económico no sería un impacto económico como tal. Sin embargo, estarían incumpliendo los requerimientos de la ley, por lo cual al decirlo la ley es un tema de fondo. Fue el tema, es Juan. Sí, es correcto, es precisamente lo que comento, porque aquí también la ley menciona que los precios unitarios, la integración, y como es ese tapón, y si bien es cierto, no afecta, y por otro lado, como bien dice también el ingeniero Enrique, pues debe de ejecutarse sí o sí. En aquella ocasión yo opiné lo mismo, o sea, la empresa tenía que ejecutar los conceptos, no podía dejarlos de no hacer. Es lo mismo, o sea, no iba a dejarlos de hacer, porque había varios elementos con los cuales podías hacer valer el cumplimiento, como era su carta de proposición, su contrato que estaba firmando con todos los conceptos al 100%, o sea, no había manera. Sin embargo, esa fue la opinión. Y yo nada más pediría pues eso, que sí sea el mismo criterio,
porque en la ley sí marca que los precios unitarios deben ser congruentes y considerar todos y cada uno de ellos. Que conste, yo he opinado que se analice precisamente la solvencia, tal y como lo comentan ustedes. Sin embargo, bueno, yo creo que se está aplicando diferentes criterios y nada más, bueno, ponerlo en la mesa para que en los subsecuentes se fije el criterio ya establecido como lo vienen manejando, que también es correcto, pues, decir que cumplimos con la ley, ¿verdad? Entonces, sí, nada más es comentario, pues, para que se analicen estos criterios que de repente se cambian o se modifican, tratando, pues, a lo mejor, ¿no?, de minimizar o no, pero sí sería congruente, para guardar cierta congruencia. Es cuanto. Muy bien, entrado, arquitecto, así lo hacemos. Bien, si no tienen inconveniente, les presentamos el cuadro frío. Bueno, aquí Memo, por favor. Claro que sí, la propuesta con más puntos es Proyectos y Construcciones Rames, con la propuesta en monto más baja de las 4 que cumplen por 23.838.156 pesos con 97 centavos, sumando un total de 83 puntos. En la segunda propuesta es Corporación Lantana, con una propuesta de 24.991.195 pesos con 58 centavos y una puntuación total de 80.51 puntos. Consorcio Constructor del Bajío, con una propuesta de 25.247.316 pesos punto 98, con una suma en puntuación de 74.49, y Constructora Arrendadora de Maquinaria de León, al final de la lista, con una propuesta económica de 24.850.982 pesos con 24 centavos y una puntuación total de 63.81. Entonces, la propuesta que está ahorita a consideración es la propuesta con más puntuación de Proyectos y Construcciones Rames. Bien, si no existen más comentarios, se sometería a consideración de este comité, de este subcomité, la propuesta ya señalada. Contador Juan Ignacio Martín. Aprobada Construcciones Rames. Perfecto. Gracias. Licenciado Juan Carlos Carchat. A favor. Maestra Leti Villegas. A favor. Gracias. Regidor Araceli Escobar. A favor. Gracias. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Correcto. Ingeniero Roberto Guerrero. A favor. Gracias. Ingeniero Gerardo Saavedra. A favor. Bien. Ingeniero Daniel Ramírez. Ok, la propuesta queda aprobada por mayoría de votos y la excusa ya señalada del ingeniero Martín Bessonar. El siguiente punto, por favor. Sí, muy bien. Igual, para el siguiente punto, pues tenemos lo de la revisión y aprobación de las modificaciones de bases. Para eso, bueno, pues hicimos una mesa de trabajo en la que estuvimos participando y, bueno, pues les vamos a presentar, porque finalmente requerimos la autorización de estas modificaciones que se pretenden y les presentamos hacer. Entonces, ahorita en un momento proyectamos y les vamos comentando cómo quedaron estas modificaciones. ¿Me podrían compartir quién estuvo en esa mesa de trabajo, por favor? Estuvo, si no me recuerdo, ¿estuvo usted contador Juan Ignacio? Sí, yo sí estuve. Sí. Estuvo también el ingeniero Rafi Yamín, si mal También. recuerdo. Sí. ¿Estuvo Juan Carlos Café? ¿Esto? Sí. Sí, cierto, ¿ah? Y aquí, pues, el equipo técnico que normalmente asistimos a este subcomité, el ingeniero Roberto Guerrero, Mireya del Carmen, Guillermo, Daniel Ramírez, Gerardo Saavedra y su servidor, estuvimos participando en esa mesa. Gracias, Y ingeniero.
Y adicionalmente el presidente del consejo también. Cierto, perdón. Estuvo Sí. Gerardo Alderete también. A ver, sí, acuérdame, por favor, Ulises, porque yo estoy omitiendo. Sí, me faltarían, aparte de los que ya mencionados, ellos dos, el presidente del consejo y el licenciado Gerardo Alderete. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Le voy a pedir a mi compañero Guillermo que comience la explicación y pues bueno, independientemente de que ya lo llevamos a una mesa, pues la idea es que se rebote, que afinamos pues todos los puntos que nos pidieron y lo rebotemos aquí para sacar un buen producto y que al final nos lo autoricen, por favor. Claro que gracias. Bueno, primero sacamos las causales más comunes, son estas que estamos mostrando. La más común es el incumplimiento en obras similares, en el cual estamos partiendo de obras muy similares en la parte del tipo, del monto, y es la causal más recurrente. Está en un color porque esta es de las que podemos trabajar para que exista más participación por parte de los contratistas, para que existan más empresas nuevas que presenten a participar. La segunda causal es que no acreditan el certificado de Conagua. Este se refiere al certificado de hermeticidad. Este está en color verde porque aquí no podríamos hacer una omisión o no podemos hacer un cambio por el cumplimiento obligatorio que tenemos en la hermeticidad. El capital contable y liquidez con 8.31% de incidencia. En las causales de aislamiento también tenemos una propuesta ahí de mejora para que más empresas participen. El incumplimiento en opiniones fiscales, ese también es muy recurrente. De hecho, ahorita vimos una que no están vigentes. Estamos hablando en general de las opiniones del SAT, del IMSS y del Infonavit. Aquí sí no podemos hacer nada, o sí tendría que presentar su documentación vigente y positiva. El precio vigente en la zona, este es a la alza, no es a la baja. Aquí en este precio vigente en la zona es cuando una propuesta está 10% por encima del presupuesto vigente en la zona y es la que cumple, no estaríamos en las condiciones de darle la obra o de asignarle la obra por economía. Entonces, me permito aclarar el tema. Y no acreditar maquinaria. No acreditar maquinaria, más adelante explico un poquito el detalle, se refiere a casos específicos, básicamente. Sí, ingeniero, adelante. ¿Y por qué en el precio vigente, te regresas a la tabla anterior, por favor? ¿Por qué el precio vigente en la zona tiene que ser, lo tienes en verde, sí o sí? Ahí no se puede hacer alguna modificación por lo que lo platicábamos antes de empezar Es decir, lo del SAT me queda claro que lo de las opiniones me queda muy claro y lo de Conagua me queda muy claro. Pero este también lo tienes en verde, ¿por qué no podríamos modificarlo? Bueno, ahorita es porque se consideró desde un inicio del análisis de que asignarle a una empresa muy cara, más del 10%, ya repercute con la economía. Sin embargo, tiene razón, ingeniero, si vemos el tema de análisis, con gusto lo analizamos y lo ponemos a disposición. No, yo lo entendía, perdón, yo lo entendí al revés. No, a la baja no, A la baja no. De hecho, casi... Perdón, lo entendí al revés. No, está bien, entonces está bien. Adelante, Carlos. Sí, este del precio vigente en la zona es para el total del proyecto, ¿verdad? No para un rubro específico. Es correcto, es solamente para el total del presupuesto. Ok, gracias. Bueno, como la primera propuesta en experiencia en obras similares, hoy por hoy nos deben de acreditar el 50% del importe ofertado, del importe que nos presenta el contratista. Estaríamos en condiciones ahorita, después del análisis, a dejarlo en un 35% del importe ofertado. De esta manera estaremos resolviendo el 38% de los casos. Es importante aclarar que es el de los casos presentados. Sin embargo, habrá ya empresas externas que no han podido participar que también estarían en posibilidades de ya empezar a participar. Ejemplo, las que participan para obras públicas en urbanizaciones ya estarían con más condición de participar. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto.
Sí, por ejemplo, el día de hoy, la que era más económica con esto hubiera cumplido, ¿no? Es correcto, ya estaría entrando. De hecho, con la presentación de las dos propuestas que nos presentan, estarían cumpliendo en este grupo. Ok. Pero sobre todo, Inge, Sí, es sí. incrementar el número de proveedores, porque a lo mejor el que tengamos el 50%, una obra dentro de la propuesta que viene, vamos a decir, si nos hace una propuesta de 21 millones, nos debe de comprobar 11, pero si ya estamos bajando el porcentaje, entonces caben mucho más empresas que pueden cumplir y estamos abriendo más el abanico para otras empresas, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, me queda claro, incluso pues también para que el participante que sea un poquito más económico, pues se lo lleve. Y eso le ayuda a la economía del Zapal, ¿verdad? Es correcto. Hacer más obra con menos dinero. Es cuanto, gracias. Gracias. Adelante, contadora. Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿cuánto monto está pendiente de licitarse de este ejercicio y a cuántas licitaciones correspondería? 60 millones. Ahorita son 3 licitaciones, más o menos 60 millones. Gracias, ingeniero. Tienes que hacer una modificación. En la segunda propuesta, ya estamos hablando del tipo. Hoy por hoy, cuando se trata de rehabilitaciones, pedimos rehabilitaciones. Cuando se trata de tanques, pedimos tanques. Sin embargo, vemos la posibilidad de que en obras menores a 8 millones, que son obras pequeñas, que andan saliendo en licitación 7 millones, 6 millones y medio, aquí podemos abrir la experiencia con que nos acrediten infraestructura hidráulica de cualquier tipo, ya tienen conocimiento básico, y de esta manera el objeto sería tratar de incrementar la cartera de especialistas en infraestructura hidráulica. De la revisión realizada, serían 20 licitaciones, de las 47 licitaciones que llevamos, 20 licitaciones estarían en este supuesto, y que entrarían más contratistas. Aquí sí entrarían urbanizadores o otros especialistas. Si tengan alguna duda o comentario. Aquí, en este caso, hablamos de la generalidad. Lo que no vamos a cambiar es plantas, los de plantas, porque es un proyecto ejecutivo, también sí tienen que tener experiencia en plantas. Pozos tienen que tener experiencia en pozos. En esos casos particulares no, sería la generalidad de redes de agua potable y alcantarillado. Sigue adelante aquí. Adelante, sí. Sí, gracias. Yo nada más una pregunta, Memo. Son 47, a ver, tratando de entender la gráfica, son 47 licitaciones. Con características de más de 8 millones, ¿o cómo? Son 47 licitaciones públicas y certificadas, así, las totales. Son totales. Pero de esas 47, 20 son menores de 8 millones. Entonces, en estas 20 licitaciones estaríamos abriendo el abanico, acredítame infraestructura hidráulica. Ok. Bueno, sí, yo nomás lo comento porque para que quede pues claro el indicador y quede la justificación de esta criterio que se va a manejar en bases, como que decir cuántas empresas quedaron fuera por este motivo, no como decir, ¿sabes qué? Y se va a incrementar en este porcentaje. Bueno, como lo hicieron pues en las pasadas láminas, lo que se espera es que más empresas entren porque quedaron fuera tantas y ya el indicador ahora sí como que nos reflejaría algo, ¿no? Nada más es, digo, completarlo para el sustento, pero se me hace también muy, muy buena la propuesta. Sale aquí, ya estás. Gracias. Perdón, mi estimado Memo. Contador Lupita Razo, ¿quiere hacer alguna aportación adicional? Voy a ceder el uso de la voz al arquitecto Mesa. Gracias, adelante. Buenos días.
Adelante. Gracias. Gracias, buen día a todos. Una pregunta, Memo. Fíjate que, digo, considerando las situaciones que han acontecido últimamente, en este caso en particular, no se requeriría experiencia mínima en obras también de las que hablas de línea de conducción, dado que pues en obras a lo mejor hasta de menor monto ha habido por ahí algunas situaciones complicadas, y te hablo específicamente del asunto de Retsa, donde era una obra como de 3 millones y fracción de una línea de conducción, y que bueno, a lo mejor ahí sí se requiere de todas maneras tener experiencia en ese tipo de obras. No sé ahí cómo consideras esa parte. Sí, aquí, lo que vemos aquí, sí estamos siguiendo pidiendo experiencia, solo que ya no es tan estricta. Estaríamos hablando de infraestructura hidráulica. ¿Qué se entiende con esto? De que si haces un alcantarillado de 7 millones de pesos, un colector, es un colector muy pequeño, no es tan grande. Y puede ser más controlable que un colector ya de 40 millones de pesos. Va en el sentido de nosotros trabajar en que existan más propuestas, más contratistas, que en las licitaciones existan más contratistas participando. Si tengan alguna otra duda o comentario al respecto. No. Ok. Bueno, y la siguiente parte que estamos hablando en experiencia en obras similares, terminadas en tiempo y forma. Aquí en este caso, nosotros en las licitaciones pedimos actas de cierre administrativo. De estas actas de cierre administrativo, nos han llegado casos que presentan actas de 80 millones de pesos con 2 días de atraso. Y por esos 2 días ya no estamos considerando esa obra de 80 millones de pesos, que en realidad no dice mucho. Entonces, ahorita estaríamos dando la tolerancia de 15 días de atraso en esos actos de cierre administrativo para que entre más contratistas, porque si no nos dice mucho una obra de 300 días con 15 días de atraso, pareciera a veces una maldad o un tema por el que se le atravesó, no representante de la obra. Entonces estaríamos dándole para adelante a estas experiencias. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. Gracias. Adelante, arquitecto, por favor. Sí, gracias, igual. Nada más comentar, si bien es cierto, se piden esas actas, se refleja un incumplimiento o una aplicación de una pena convencional, así sean por 2 días, 10 días, se refleja una pena convencional. Es decir, la pena convencional ya solamente se va a considerar de mayor a 15 días. ¿Es así? No, aquí en el trabajo del proceso de nosotros estaríamos sancionando conforme aplica la ley. En su caso, el contratista ya habría cumplido y tuvo que haber pagado las sanciones que le tenían que hacer. Pero no, entonces, tuvo una pena convencional de 15 días, que nosotros, ¿en qué sentido la vemos? Bueno, para una obra de 80 millones de pesos, ¿qué tanto te afecta? No porque se atrasó en esa obra 2 días o 3 días, quiere decir que ya no sea bueno o que no le podamos tomar en cuenta esa para experiencia. Va en ese sentido, ¿eh? Claro que sí, un día o solo de atraso, pues es una pena convencional. Digo, ya las reglas, la ley lo dice y el reglamento. Ajá, No estaríamos sí. quitando la pena. Sí, nada más tener cuidado que no se contraponga con el artículo de la ley, ¿verdad? Que menciona con cuáles empresas no puedes contratar. Si no, creo que no se contrapone, pero igual nada más como comentario que se analice. Es Sí, aquí cuanto. sí lo revisamos legalmente y de momento sí cumples. Ok, gracias. 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 Adelante, contadora Lupita. Muchas gracias, prosecretario. Bueno, miren, nosotros aquí hacemos una recomendación, no una observación en términos jurídicos de lo que se está proponiendo. Primero, bueno, sí dejar con claridad si este criterio pues estaría aplicando solamente para temas licitatorios.
Es decir, no se va a llevar a las adjudicaciones de manera directa. Ello es importante que se defina porque comentábamos un parámetro de referencia para este criterio de que no se fijara en días naturales como está de manera tajante. Y pensaríamos en una obra pequeña, sí, por eso les decía, es muy importante fijar el criterio. Una obra que dure 30 días, si tú le vas a permitir un atraso de 15, digo, pues es muy evidente que es una empresa que no está cumpliendo el tiempo. Sí, tratándose de las licitaciones, pues hablamos de obras que en ocasiones pues son 200 días, casi un año. Y a lo mejor esos 15 días, si lo comparamos con el parámetro que tiene la ley de referencia para considerar una mora o un retraso, pues efectivamente los 15 días ni siquiera llegarían a ese 15% que parametriza la ley. Sí, entonces por eso es que nosotros ahí en la recomendación que hicimos en tarjeta informativa, señalábamos el que se valorara no tener días, sino más bien un porcentaje, que justamente eso daría un margen distinto para cada obra que se esté evaluando, para cada licitación que se esté evaluando. Ese era el punto que quería aclararles. No era una recomendación, vamos, de legalidad en cuanto a lo que se pretende modificar, tal como el área técnica lo responde en esa recomendación. Es en ese sentido, oye, no lo fijes en días, fíjalo en porcentaje y tomar como referente pues ese marco legal que, como bien ya lo comentó el arquitecto Guadalupe, sí tendríamos que estar cuidando que no se contraten empresas que siempre estén terminando fuera de los tiempos establecidos en contratos. Es el comentario. Muchas gracias. Claro, contadora. Sí, efectivamente, este es para licitaciones. Son las causales más recurrentes en licitaciones que pretendemos solventar. Y por otro lado, el no poder poner o el supuesto de no poner el porcentaje es que si hablamos en porcentaje en una obra de 300 días, estaríamos hablando de 45 días de atraso. Y entonces aquí en Zapal estaríamos en un supuesto contrario, porque nosotros con más de 30 días de atraso se van de sanción 6 meses. Entonces, por eso se consideran los días, ¿eh? Porque también va a pasar la contraria que usted comenta, que cuando sean muchos días, va a rebasar un mes el porcentaje que nos dice la ley, que es el 15%, y entonces ahí sí estaríamos en una incongruencia legal. Gracias. Entonces, si no tienen una duda, comentar. Adelante, mi estimado Memo. Sí. Ya aquí en estas siguientes es el capital, la parte financiera, expone mi compañera Melilla. Sí, claro que sí. Con relación al capital contable, actualmente se está solicitando el 30% del presupuesto de referencia para que lo cumplan las empresas, ya sea de manera individual o en conjunto. Aquí lo que estamos proponiendo es pasar a solicitar nada más el 20%, y así estaríamos dando entrada también a más empresas. Como se ve en la gráfica, sería un 67% de empresas si tomamos de parámetro las actuales o el ejercicio actual. Entonces, este sería también un beneficio para las empresas y lo puedan cumplir. Con relación a la liquidez, estamos solicitando también un 10% mínimo del presupuesto de referencia. Ahorita lo que estamos nosotros proponiendo es que la liquidez se tome, además de ya sea de los estados financieros o de la declaración anual, de acuerdo al periodo en el que se esté licitando, sumarle, si nos presentan una línea de crédito, sumarla a esta liquidez y bajar el porcentaje de requerimiento que estamos solicitando a 7%. Esta línea de crédito tendría que ser revolvente para que las empresas, al tener también esta obligación de pago, puedan volver a disponer, lo pagan y lo vuelven a disponer. Entonces, durante todo el tiempo de la obra van a tener liquidez y la obligación final pues, será hasta el cierre de la obra. Entonces, estas mejoras en liquidez pues, van a repercutir en un 30%, tomando como referencia el presente ejercicio. Sí, adelante, Lupita. Sí.
Muchísimas gracias. Nada más preguntarles cuáles van a ser los requisitos o documentos que se estarán solicitando para la aceptación de la línea de crédito que alguna empresa agregara. Vamos a solicitar el estado de cuenta, Lupita, donde precisamente se muestre el disponible que se tiene de esa línea de crédito, porque pues bueno, puede ser una línea de crédito que ya esté utilizada y que tengan un remanente muy pequeño por disponer. Entonces va a ser el estado de cuenta donde se muestre ese disponible. ¿El contrato ya no lo requerirías? Pues, Lupita, pues, sí podría ser el contrato, sin embargo, el que nos va a dar luz de lo que realmente se tiene disponible es el estado de cuenta, y sería el más reciente, de acuerdo al mes que estemos haciendo la apertura. Fíjate que en la sesión del subcomité de adquisiciones, que también se agregó esta adecuación o esta modificación a las bases, ahí sí se puntualizó la solicitud del contrato. Sí sugeriría entonces que seamos consistentes, pues dado que somos la misma contratante y pues habría que estar homologando los requisitos. Sería la recomendación. Lo incluimos, sin embargo, pues bueno, el que nos va a servir inclusive de causal de desechamiento, pues sería el estado de cuenta. Gracias. Arquitecto Pepe Lupe, ¿tenía algún comentario? Sí, gracias. Con respecto igual al capital contable, a ver, y bueno, aprovechando aquí la intervención de la contadora Mireya, quería preguntar, si bien es cierto, este capital contable, al disminuir vamos a decir, su monto, ¿verdad? Para que más empresas tengan acceso, de entrada, pues creo que es bueno. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que hoy en día hay varias empresas que tienen bastantes obras ya asignadas por tener precisamente ser empresas fuertes en cuestiones económicas, ¿verdad? Hay empresas que no se les puede ya limitar su participación y siguen obteniendo concursos. Ya hay empresas que tienen hasta 7, 8 obras en proceso, precisamente porque son fuertes y su capital les alcanza. Bueno, eso sería a lo mejor una probable situación, que tendrían todavía más acceso, ¿verdad? Teniendo todavía menor cantidad de monto que justificar. Si bien es cierto, sí se abre la posibilidad para las empresas pequeñas. Pero mi propuesta más bien sería, ¿y qué opina la contadora Mireya? Si se les pide una razón de endeudamiento, es decir, asegurarnos precisamente, porque sí corre el riesgo de una empresa, ¿verdad?, con un capital bajo, pues que se acerque a números rojos. No sé qué opina sobre ese nivel de endeudamiento que se les pudiera solicitar adicional, precisamente para que no fuera tan riesgoso bajar tanto el capital contable. ¿Cuál sería su opinión, contador? Sí, mira, ahorita lo que vamos a hacer es sí bajar el porcentaje del capital para esta licitación. Sin embargo, en los comprometidos, en el capital de las obras que ya tienen comprometidas, sí vamos a seguirles disminuyendo el 30% a las empresas que ya traen obras en proceso. Mira, a mí no me gusta mucho una razón de endeudamiento, porque te puede dar una muy buena razón de endeudamiento con montos pequeños. Entonces, una empresa con un capital pequeño o con una liquidez pequeña puede traer una razón de endeudamiento muy baja también. Entonces, por eso nosotros manejamos montos, manejamos más bien el capital de trabajo. Y con relación a ahorita tu pregunta del capital contable, pues sí bajamos para efectos de empresas nuevas que no traigan obras en proceso, pues sí les va a beneficiar. Sin embargo, a las que ya traen en proceso, les vamos a seguir disminuyendo su 30%, y al final, en la obra que estemos visitando, nos tienen que cubrir el 30% del presupuesto de referencia.
No sé si me expliqué, Pepe Lupe. Sí, queda claro. Presente era mi idea de preguntártelo porque pues, son los expertos, ¿no? en estas cosas. Y en una licitación tenemos como experiencia acá en el municipio, se solicitó esa razón de endeudamiento y, bueno, a lo mejor no en todas las obras, sino nada más en aquellas donde sí es importante la inversión. A lo mejor estamos hablando de obras hasta de 100 millones de pesos, ¿no? Que sí reflejaría más ese endeudamiento. Entonces, igual tu opinión es que para obras obviamente más pequeñas, pues sí sería un poquito complicado. Me queda claro, muchas gracias. Gracias. Adelante, contadora Mirellita. Sería todo con relación al capital y la liquidez, Ulises. Y por último vemos el tema de la relación de maquinaria, facturas propias y arrendamiento. Aquí en este caso también es particular, a lo mejor en algún momento, explicado en la mesa de trabajo, en algún momento fue complicado conseguir retroexcavadoras, fue complicado conseguir camiones de volteo. Hoy por hoy ya no es nada complicado, no es algo por una retroexcavadora, es una máquina que ahorita se consigue muy fácil. No así una perforadora de un pozo, la perforadora del pozo sí se tendría que ser obligatoria. De las licitaciones que hemos tenido y que se ha descalificado por una máquina, que es posible que sí la tenga, pero es más seguro que sea un error, porque cualquier contratista puede conseguir una carta de arrendamiento de maquinaria. Y hay muchos contratistas que la ponen doble, he repetido, ponen su arrendamiento de maquinaria, por parte ponen toda su maquinaria, como para efectos, si no está acá, está acá. Ahorita es el objeto dejar de pedir las facturas y las cartas de arrendamiento como un supuesto obligatorio. ¿Cuándo sí las pediríamos? Cuando sean perforaciones de pozos, porque esas máquinas ya son complicadas de conseguir, no son de renta común. De hecho, no son de renta, no he visto yo ese negocio. Grúas de más de 150 toneladas, 120 toneladas, cuando se lleva el caso, también tendrían que ser obligatorias ese tipo de grúas. Grúas pequeñas, hablando de GIAP, o grúas pequeñas también son muy sencillas de conseguir. Entonces estaríamos quitando ese requerimiento obligatorio cuando se trate de retroexcavadoras, excavadoras y camiones de volteo. No sé si tienen alguna duda o comentario al respecto. Este año han sido esas causales que le faltó una retroexcavadora o que le faltó un camión de volteo. De hecho, hemos descalificado empresas que son arrendadoras de maquinaria y que no presentaron el documento. Entonces aquí sería lo mismo, que participan más empresas y no necesariamente que tengan ellos la maquinaria. Entonces, ¿tengan alguna duda o comentario al respecto? Gracias. Sí, adelante, contadora Lupita. Sí, miren, en la tarjeta informativa hacíamos la recomendación, bueno, así como está planteada en esta laminilla, que no se solicitará la relación de maquinaria, sí considero importante que se haga la precisión de que, o sea, el inventario de la maquinaria con la que cuente el participante es un requisito para evaluar los aspectos técnicos de la empresa como tal. Es decir, ese inventario no se podría prescindir. Ahora, la aclaración que está haciendo en este momento el ingeniero Memo es, bueno, adicionalmente se pide que cuentes con una maquinaria específica de acuerdo a la obra. Son dos aspectos distintos, ¿no? Entonces, yo sí sugeriría que en esta laminilla se haga esa precisión, o sea, lo que es el inventario que pide la normativa, esa es imprescindible que la coloque. Lo que se está adecuando, lo que se está modificando es pedir cierta relación de maquinaria específica para la obra. Es ahí donde estoy comprendiendo que sería la modificación. Sería la recomendación y la sugerencia que quede con claridad que ese inventario, bueno, es un requisito de la legalidad que se tendría que estar cumpliendo. Gracias. De acuerdo, contadora. Sí, la relación de maquinaria como tal no se pediría, se seguiría pidiendo sí o sí o sí. Eso sí, estoy de acuerdo con usted. Hacemos la precisión aquí nada más de que nada más son facturas o cartas de arrendamiento a lo que se refiere este punto. Serían todos los puntos. No sé si tienen alguna duda o comentario al respecto. Adelante, arquitecto. Sí, perdón por tanta lata, pero está interesante el tema. Bueno,
una opinión, bueno, en todos los puntos creo que son benéficos, ¿no? En general, los veo bien. Nada más hay un indicador que no se tomó mucho en cuenta, que es el de que es alto el porcentaje de descalificaciones, de desechamientos. No sé si puedo poner la gráfica inicial, que es con referencia, si no mal recuerdo, es el certificado de Conagua. Es un alto porcentaje de desechamientos. Y yo, bueno, he opinado en varios concursos, varias licitaciones, que ese certificado se pudiera solamente solicitar ya al momento de ejecución de la obra, como lo hacen otras dependencias y entidades. ¿Por qué? Porque muchas veces ese certificado no lo tienen, o sí lo tienen vigente, los proveedores. Incluso puede ser que al momento de la apertura el certificado lo tenga vigente y pierda vigencia al momento del contrato. Puede ser que se venzan las vigencias. O sea, no te asegura que vaya a estar vigente al momento de contratación, pero sí lo tenía vigente en la apertura. Tomando eso en consideración, y sería solicitarles que se analizara si esta causa de desechamiento es muy frecuente, pues que este certificado se pida ya al momento de la ejecución, del momento de ejecutar, que sí se le va a exigir obviamente al constructor y vigilado por el supervisor. Eso lo he comentado en varias licitaciones y me comentaban pues que lo iban a analizar. Yo creo que es el momento oportuno de que se vuelva a plantear y si lo ven conveniente o no, ustedes tendrán la justificación a lo mejor técnica o no sé, ¿verdad? Es cuanto. Mira, Arqui, sí tienes razón, hay mucho nivel de descalificación en ese punto. Es importante aclarar que, bueno, pues parte de las especificaciones que aquí estamos pidiendo y basadas en una norma oficial mexicana es conforme a lo que estamos solicitando en el caso de la calidad de los tubos. Yo creo que es un tema de análisis. No quiero decir ahorita que no. Yo creo que lo vamos a analizar muy bien la propuesta que tú pones en la mesa. ¿Por qué? Vamos a suponer que el ganador pues ya trae una cotización y seguramente quiere respaldar a su proveedor en la compra, pero no cumple. ¿Y qué va a suceder si al brincarse con otro proveedor, aquel se da cuenta y él le encarece el producto? O sea, es un tema que hay que revisar, hay que verle todos los rincones que esto pueda traer. Sí, claro, pensando que Zapal pueda obtener una economía en esto. ¿Por qué no nos permiten que, bueno, ahorita que se vaya así todo esto para votarlo, pero que quede como un acuerdo, un compromiso, el tener una evaluación de este punto? Sí, gracias, Inge. Adelante. Gracias, arquitecto. Adelante, ingeniero Martín Barzonar. Bueno, es algo muy simple, no es que quede como la propuesta del arquitecto Pepe Lupe. Lo de los precios unitarios fuera de mercado, que bueno, que yo que contemplaba, no lo metamos aquí, pero sí hacer como una mesa de trabajo. Yo sí tengo esa inquietud de que a veces podemos desechar algo que pueda hacer que le dé economía al Zapal y que no haya riesgo, por ejemplo, si lo que platicábamos, ¿no? Si tienen alguna concretera, si tienen alguna... Yo creo que no es algo tan importante, pero sí que si lo analizáramos en otra mesa de trabajo junto con lo que dice ahorita el Arqui, pero pues sería en otra mesa de trabajo y bueno, y sí, darle para adelante a este trabajo, ¿no? Es cuanto. Muy bien. Hacemos esa mesa de trabajo con la inquietud de usted, ingeniero, y la propuesta del Arqui Pepe Lupe, y seguramente obtendremos un buen producto más afinado. Pero ya ahorita yo creo que, pero ya ahorita esto pues hay que, en mi opinión, pues ya darle para adelante, ¿no? Sí, mira, dentro del acuerdo, Ulises, si gustan, podemos poner que sea inmediato esta mesa de trabajo, precisamente para no aplazar, y yo hablo de inmediato en las primeras siguientes 2 semanas para hacer un buen análisis
presentarlo en una mesa de trabajo antes de venir a este subcomité nuevamente, por si existiera una modificación a lo que hoy estamos proponiendo, ¿no? Pero esa modificación sería posterior, ¿no? Sería, ahorita es esto, darle camino para adelante, pues para que se vaya aplicando, ¿no? Es correcto. Ok, gracias. Perfecto, entonces, con estas precisiones y si no tienen ustedes más comentarios, se somete a consideración estos criterios para que sean incorporados de manera inmediata a las bases que emite esta contratante. Quien esté por la afirmativa, a favor de manifestarlo al escuchar su nombre, por favor. Contador Juan Ignacio Martín. Contador Juan Ignacio. Ingeniero Martín Besonar. A favor. Gracias. Licenciado Juan Carlos Cachá. A favor. Gracias. Maestra Leti Villegas. A favor. Gracias, maestra. Regidora Araceli Escobar. A favor. Correcto. Ingeniero Roberto Guerrero. A favor. Gracias. Contador Juan Ignacio, ¿nos escucha? Yo creo que tiene problemas. Ingeniero Enrique de Aro. A favor. Gracias. Ingeniero Gerardo Saavedra. A favor. Correcto. Ingeniero Daniel Ramírez. A favor. Perfecto. Entonces, los criterios han sido autorizados por mayoría de votos de los presentes. Bien. Pues de alguna manera este es el punto final para nosotros. Con esto estaríamos dándole terminación a la reunión, por lo cual agradezco el tiempo que le han dedicado a esta reunión y que pasen excelente día. Gracias, buen día. Nos vemos. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buen día.